Eh, bueno, muchas gracias. Realmente es un honor estar acá con estos colegas a los que admiro mucho. Eh, yo creo que, a tu pregunta, Darío, yo creo que la democracia es una batalla constante y la lucha contra la corrupción es una batalla constante y el periodismo de investigación puede hacer una gran diferencia para todos los jóvenes que están acá, realmente dedicarse a seguir el dinero, dedicarse a hacer transparencia, vale la pena. Es una pelea dura, difícil, no es, parece muy glamorosa en las películas, no es tan glamorosa cuando uno pasa 200 horas revisando el Drausis, que es donde se llevaban todas las cuentas de los sobornos, pero sí, digamos, es una gran fuerza que balancea los altos niveles de corrupción y también donde separan estas tiranías y estos modelos extremos de gobierno. En Colombia hubo como una paradoja. Por un lado, el caso de Brecht nos hizo ver, así, nos mostró una ventanita que había un gran juego corrupto en toda la obra pública de Colombia. No solamente fue Odebrecht, había un enorme juego corrupto donde participaban los congresistas. Los congresistas iban y llamaban a los funcionarios de turno, y así fue exactamente como funcionó Odebrecht, y les decían, oiga, usted no está avanzando con la carretera, oiga, usted no está entregando la carretera, y todo el mundo pensaba que estaban cumpliendo con su deber. Pues no, estaban realmente recibiendo sobornos para presionar que se avanzaran a velocidad grande las carreteras. La segunda cosa que nos mostró Colombia es que Colombia es uno de los países que tiene menos carreteras por kilómetro, menos kilómetro de carretera por habitante casi del continente. Es realmente un país que está atrasadísimo en las carreteras. Y como me dijo una fuente muy irónica, ¿por qué Colombia no tiene carreteras? Le pregunté, me dijo, porque toda la plata se va para las elecciones. Y es cierto. La plata de Odebrecht lo que mostró es que se fue en gran parte a financiar elecciones. Por eso Colombia tiene tan malas carreteras. Y fue una gran paradoja, porque el caso estalla poco en un momento muy optimista para Colombia, cuando acababa de firmar un proceso de paz con las guerrillas de de 50 años de lucha, cuando se acababa de renovar toda la institucionalidad de la contratación de carreteras, precisamente con el ánimo de decir, bueno, ahora sí podemos ir a esos territorios marginales que antes no se podía ir porque había guerrilla, no se podía entrar, ahora podemos conectar al país. Y el centro de todo el caso de Brecht en Colombia fue su obra insigne, que fue una carretera que bordeaba el río Magdalena, que es el río que atraviesa todo el país, desde Bogotá, la capital, hasta el mar. Y esa se llamaba la Ruta del Sol, y esa era como la gran obra pública, y ese fue el centro, el corazón de todo el estallido de Odebrecht, del escándalo de Odebrecht. El caso no termina en Colombia. Si ustedes abren cualquier periódico colombiano hoy, es primera página otra vez Odebrecht. ¿Por qué? Porque acaba de darse una enorme polémica. La Fiscalía anunció que va a imputar al fiscal principal que hizo la primera investigación. Y el ex fiscal general, que cuando él era fiscal fue cuando estalló el caso, le estalló en sus manos, y él se le olvidó contarle, y gracias al periodismo de investigación nos enteramos, al país que él tenía un pequeñito conflicto de interés porque él era el apoderado legal del socio de Odebrecht en Colombia y era fiscal general. Era un pequeñito diferencia. Con la mala suerte para él que hubo una especie de caso dramático en Colombia donde el deep throat, el garganta profunda, el que había contado generalmente a casi todos los medios cómo se estaba perdiendo la plata de la obra de la Ruta del Sol, apareció muerto, suicidado por cianuro en su casa, y con la tragedia que cuando su hijo volvió del entierro de su padre, se tomó un sorbo de la botella de agua que estaba encima de su escritorio y también murió envenenado por cianuro. Con ese caso tan dramático, por supuesto, estalló el país. Nunca había visto yo una marcha multitudinaria donde todos los afiches decían chau fiscal.
y el fiscal finalmente tuvo que ceder e irse. Y ahora el fiscal está diciendo que es objeto, ese ex fiscal, que es objeto de persecución por los periodistas y por un equipo del FBI que llegó a Colombia a decir aquí toda la plata no se encontró. ¿Qué pasó en Colombia al final? En Colombia hemos podido probar hasta ahora que se repartieron 56 millones de dólares en coimas, eso es mucha plata, eso es más o menos una cuarta parte del presupuesto del Ministerio de Cultura. Además de eso, solamente el socio de Odebrecht ha pagado hasta ahora, pagó más o menos la mitad de esa suma y los demás por ahora todavía no se ha cobrado esa plata que han debido pagar. Se condenaron a 2 viceministros a la cárcel, se condenaron a 2 senadores y a otros como una docena de consultores y empresarios, y hay como unas 30 investigaciones que están abiertas todavía. ¿Qué es lo que nos queda preguntarnos? ¿El juego se acabó porque sacaron a Odebrecht? Al parecer no. Acabamos nosotros mismos de hacer una investigación de otra firma de obra pública, esta costarricense, mucho más chiquita, que mientras que su director, su fundador estaba en Costa Rica investigado por posibles corrupción con unos audios escandalosos de cómo se transaban los negocios de corrupción, en Colombia le estaban entregando varias de las más importantes, de varias carreteras en concesión a un grupo económico que estaba ya en la mira y que ya había confesado en Panamá haber pagado como 9 millones de dólares de sobornos. Entonces el sistema sigue, el juego sigue, y yo creo que tenemos todavía un montón de trabajo, como dice Joseph, tenemos para divertirnos para rato, porque hay que seguir la batalla, las ideas libres, la libertad de expresión, de lo que se trata esta cátedra, y por eso estoy tan feliz de estar acá, y la democracia se defienden con ese trabajo de los periodistas, uno de los que apoyamos eso de todos los días, destape, investigue y realmente haga que los poderosos rindan cuentas. Gracias. Hola. Sí, es muy